Recartografía realiza también actividades culturales en el medio rural para contribuir a su dinamización, a su vitalidad y promover los lazos comunitarios, como por ejemplo la celebración del Día del Orgullo Rural o jornadas de horneado que se han celebrado con vecinas de la comarca. Y finalmente, pero no menos importante, el trabajo de voluntariado que se realiza. Sin las voluntarias y los voluntarios que desde hace muchos años participan en las actividades que organiza Recartografías, no hubiera sido posible hacer todo el trabajo, llevar a cabo todo el trabajo que se ha llevado a cabo en Mas Blanco. También Recartografía recibe a estudiantes en prácticas y jóvenes investigadores e investigadoras de otras universidades. Por lo tanto, un trabajo extenso y variado. Bien, como comentaba anteriormente, este año el seminario lo hemos querido dedicar al medio rural y al medio ambiente y a cómo la pandemia, la crisis del coronavirus está impactando en el medio rural y en el medio ambiente. Nuestra intención es, a través de este espacio de reflexión, contribuir a visibilizar qué es lo que ha ocurrido en el medio ambiente y más específicamente en el medio rural mientras estábamos atravesando uno de los momentos más complejos, más duros e incluso más catastróficos, me atrevería a decir, a los que nos hemos enfrentado en las últimas décadas. El confinamiento al que tuvimos que someternos debido a la pandemia del coronavirus que empezó hace más o menos un año. Pero también queremos preguntarnos cómo ha cambiado desde entonces el mundo rural, a qué nuevos retos se enfrenta, cómo le ha afectado y le sigue afectando la pandemia y cómo está afectando la crisis del coronavirus a los distintos colectivos que trabajan, colectivos, asociaciones, personas que trabajan por la defensa del medio rural. Y muy especialmente queremos dialogar con todas las personas que participarán en estos debates acerca del presente y del futuro del medio rural en ese contexto actual marcado por la pandemia. Y queremos reflexionar sobre cuáles son las oportunidades, cuáles son las alternativas que ahora mismo ofrece en este contexto el medio rural. A lo largo de 2 tardes, la tarde de hoy y la tarde de mañana, reflexionaremos de la mano de expertas, integrantes del colectivo Recartografías, así como de otros muchos colectivos, sobre todas estas cuestiones. Y para ello hemos preparado un programa muy diverso, muy rico, intentando recoger diferentes puntos de vista y invitando a distintos colectivos con los que compartimos intereses, inquietudes y preocupaciones. En este sentido, empezaremos esta tarde con una charla que correrá a cargo de Luis del Romero, miembro de Recartografías y profesor de aquí del Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia, acerca del medio rural frente a las pandemias, en la que se interrogará sobre si el medio rural puede o no ser y en qué sentido una oportunidad para frenar la despoblación para frenar la despoblación. Seguiremos con una intervención a cargo de María Sánchez, ambientóloga y miembro de Recartografías, sobre el coronavirus, confinamientos y sus efectos sobre el medio ambiente. Y finalizaremos la primera parte con la intervención de Isabel Tolini, también miembro de Recartografías e investigadora de la Universitat Oberta de Cataluña, una intervención que realizará desde vía virtual. Ella nos encuentra aquí con nosotras, acerca de los incendios forestales, consideraciones holísticas sobre los procesos socioecológicos más allá del humo, es el título de su intervención. Acto seguido realizaremos un pequeño descanso y regresaremos con una mesa de debate moderada por Sara Gil, compañera de Recartografías, sobre conflictos y problemas ambientales en territorios rurales para debatir sobre qué estaba ocurriendo en el medio rural mientras estábamos confinadas. Participarán en esta mesa Antonio Valera, compañero de Recartografías, quien nos hablará del conflicto eólico en Aragón, Lorena Mulet de Perlorto, quien nos hablará sobre conflictos aquí en la Huerta de Valencia, y Elena Benito de Acequias Vivas, quien nos hablará sobre el conflicto de la presa de los Toranes. Mañana continuaremos con otra mesa de debate a las 4 de la tarde en la que hablaremos de acciones y propuestas creativas para el medio rural en tiempos de crisis, con representantes del proyecto Conecta Natura, de la PLEC del Sports, del colectivo Empenta Artieda y del colectivo A Paso Lento.
Y finalizaremos con una intervención de María Sánchez, veterinaria, poeta y narradora, sobre Almáciga, una propuesta de recuperación de la memoria rural en clave femenina. No podemos realizar, por motivos relacionados con la pandemia, la tradicional cata o degustación que se ha realizado todos estos años. El último día del seminario la hemos tenido que aplazar, así como también hemos tenido que aplazar la excursión que todos los años se ha realizado el sábado a Mas Blanco y algún otro municipio del interior de la provincia de Valencia o de Castellón. Así es que esperamos poder retomar tanto la cata, la degustación, como la excursión a la mayor brevedad posible. Y os animo a que participéis en los debates que van a tener lugar después de las intervenciones. Para ello hemos habilitado el chat de la aplicación que estamos utilizando. Y os recuerdo también que podéis intervenir de forma directa, es decir, pidiendo que os activemos el micrófono, si levantáis la mano, pulsando en el muñequito este que os aparece en la parte inferior derecha de la pantalla, con la mano levantada. Si lo pulsáis, estáis pidiendo la palabra y os concedemos la palabra para que podáis intervenir. Bien, pues sin más dilación, empezamos ya este octavo seminario de recartografías y lo hacemos con nuestro compañero Luis del Romero, uno de los fundadores de la asociación, profesor, compañero del Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia, quien hará una charla, una intervención que lleva por título El medio rural frente a pandemias, una oportunidad para frenar la despoblación. Luis, cuando quieras. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, se hace un poco extraño esta manera de ver las charlas y tal. Por lo menos nos hemos reunido un año más. La verdad es que yo creo que es uno de los años más complicados para todo. Mira, voy a dar un momento. Bueno, decía que es uno de los años, de los cursos más complicados que estamos teniendo. Ya estáis viendo que es bastante complejo combinar la presencialidad, las cámaras, etcétera, pero bueno, estamos haciendo lo mejor que podemos. Bueno, voy a hablar brevemente, como ha comentado bien Carmen, una primera charla, luego vendrá María Sánchez Murciano y el eje fundamental de este seminario es qué ha pasado, qué pasa, qué está pasando con el medio ambiente mientras estábamos y seguimos parcialmente confinados, ¿no? Donde toda la actualidad mediática y todos los problemas se centran sobre una pandemia, un problema histórico no resuelto y que, pues bueno, pues que veremos a ver esto cómo termina. Por lo tanto, el título es El medio rural frente a pandemias. Es el medio rural, medio ambiente, una oportunidad para frenar la despoblación. Bueno, ya puedo pasar. La primera parte de esta charla tiene un título muy científico que se llama Hemos sido engañados, que es una famosa pintada que apareció en Málaga y que se hizo viral. Creo que describe muy bien la época que estamos viviendo en muchos aspectos. Hemos sido engañados. Una segunda parte de lo que pasaba ahí fuera cuando estábamos viendo Antena 3, confinados en casa y viendo la última serie de Netflix. Y en tercer lugar, plantearnos si el coronavirus y la pandemia o las pandemias realmente, como a veces se plantea, son o podrán ser una oportunidad, una alternativa de vida, de sistema a lo que tenemos en la actualidad. Bueno, primera parte más científica, hemos sido engañados, habla un poco pues, de despoblación y abandono del medio rural, que es una de las cuestiones que más he estado trabajando en los últimos años y que no se libra en ningún caso de la cuestión de la pandemia. Ahora, ¿por qué hemos sido engañados? Porque concretamente en la cuestión de la despoblación, si os fijáis en esta pequeña cronología, hace ya como 10 años, no hace 10 años que estamos hablando de despoblación y de crisis del medio rural, hace 10 años que se supone y está habiendo realmente esfuerzos políticos muy importantes, estrategias políticas y planes para luchar contra la despoblación y el declive del medio rural. Hace ya prácticamente 10 años ya se funda la Asociación Serranía Celtibérica, que agrupa, como sabéis, a multitud de municipios de Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Castilla y León, La Rioja,
con el apoyo de diferentes diputaciones y el objetivo fundamental de llevar a cabo proyectos para atraer población a lo que se conocía o se conoce como la Siberia del Sur, una de las áreas más despobladas de Europa. En 2014, en 2017 hubo diferentes ponencias, conferencias, compromisos, declaraciones por parte de presidentes autonómicos. Hubo una ponencia en el Senado hace ya 7 años que hablaba de la emergencia y de la gravedad del problema de la despoblación. En ese mismo año, en 2017, se crea el comisionado frente al reto demográfico, que se supone que va a agrupar las competencias del gobierno central para intervenir sobre el territorio, de tal manera que se trataba de que el gobierno central se implicara también en políticas activas frente a la despoblación, en coordinación con las comunidades autónomas. Dice que no se ve la presentación de PowerPoint. Yo sí que estoy viendo, en el otro ordenador sí que estoy viendo la presentación de PowerPoint. Sí, tenéis. Sí que se ve. Vale. Bueno, pues como estaba comentando, ha habido ya diferentes esfuerzos. En ese mismo año, 2017, hace ya 4, se crea la Agenda Valenciana Antidespoblación, donde se supone que la Generalitat Valenciana asume el reto de la despoblación con una serie de políticas activas de inversión directa en municipios para atraer población o para evitar que continúe el éxodo rural, sobre todo de jóvenes y de jóvenes cualificados. Y bueno, pues seguimos, ¿no? 2019 una comisión permanente, el Ministerio de Transición Ecológica, se crea hace ahora ya casi 2 años, y de reto demográfico, la primera vez que se crea un ministerio que tiene como título el reto demográfico. Y en total en 2021 tenemos el orden de 11 directrices, políticas, planes aprobados, refrendados y defendidos frente a la despoblación. ¿Qué pasa? Que en esta época, en esta misma época en la que se aprobaban tantas comisiones, tantas políticas, tantos proyectos y tantos presupuestos, pues como a veces sucede, parece que la política institucional vaya por un lado, aunque esté alineada con el problema de la despoblación, y por otro bien distinto vaya a la realidad geográfica y territorial. Como podéis ver, la cantidad de municipios que siguen perdiendo población en esta última década hasta este año. Casi se podría enumerar antes los municipios que no pierden población en toda España, más allá de las grandes áreas metropolitanas, parte del litoral mediterráneo y parte de la costa cantábrica, y provincias prácticamente enteras como Guadalajara o Cuenca o Asturias, que son muy pocos los municipios que aún en esta última década no han dejado de perder población, por lo cual se ven como dos realidades bastante contrastadas. También a escala europea, por cierto, esta documentación es del Ministerio del Reto Demográfico, es decir, no la he buscado yo en un sitio extraño y tendencioso políticamente hablando. Esto es información oficial del Ministerio de Transición Ecológica. Y el Ministerio de Transición Ecológica hace esta cartografía tan interesante de entidades locales con densidad de población inferior a 12,5 habitantes kilómetro cuadrado. Y como también ha comentado alguna vez la serranía, los de la serranía celtibérica, fuera de los países escandinavos, Islandia y como mucho Escocia, la situación que tenemos ahora mismo es desconocida prácticamente en el resto del continente, ¿no? En cuanto a densidades, desiertos demográficos, como podéis ver en el mapa, un poco en Francia, un poquito en Grecia y un poquito en algunas zonas de los Alpes. Vivimos, por lo tanto, desde hace bastantes años una situación bastante atípica o bastante extraordinaria dentro del continente europeo. Hemos sido engañados también porque justo antes de la pandemia el medio rural estaba en una situación de movilización social bastante amplia y bastante importante. Igual ya nos acordáis, los que estáis en casa, y muchos sí, imagino, en febrero de 2020, hace hoy justo un año, había numerosas movilizaciones por el problema de los precios en origen, los bajos precios en origen en el sector agrícola y ganadero en toda España. Estábamos en un momento de negociaciones políticas para conformar gobiernos y sobre todo consolidar y aprobar presupuestos con un partido político, mejor dicho, una agrupación de electores que tiene como bandera la lucha contra la despoblación, pero él existe. Había habido y seguía habiendo numerosas movilizaciones en esto que llamamos la España vaciada, no solo en Teruel, en Soria, en Zamora, en Jaén, en Cuenca, en Guadalajara, en Extremadura, en muchísimos sitios, y había realmente una movilización, podríamos decir, casi sin precedentes, nuevas plataformas que cada vez se mostraban más beligerantes, como Soria Ya o los Viriatos de Zamora, la otra Guadalajara,
y además estábamos en un periodo de negociación de la nueva política agrícola y rural común, donde se estaba intentando que la variable demográfica o territorial tuviese en cuenta también el reparto de fondos y no, como siempre, cuántas hectáreas tiene usted de tal cosa o cuántas cabezas de ganado tiene en no sé dónde. Llega marzo, como todos sabéis, llega un confinamiento domiciliario histórico, restricciones aún vigentes, nunca vistas desde la guerra civil y desde el franquismo, toques de queda, restricciones de movilidad. ¿Qué pasó con todo esto de la España vaciada? Pues que de repente se apagó. ¿Qué pasó con las movilizaciones? ¿Qué pasó con las negociaciones? ¿Qué pasó con las plataformas? Ha habido un apagón mediático bastante importante. Hace prácticamente un año que los medios de comunicación televisivos o periodísticos apenas se habla, sí que se habla, pero apenas se habla de la cuestión de la despoblación. Fue una moda, ya pasó porque ahora el foco mediático está en otras cosas. Sin embargo, esto también ha llegado a la España vaciada. Y en la España vaciada, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos es la brecha digital. En muchos territorios donde no podemos ver series de Netflix, donde no podemos ni siquiera hacer lo que estamos haciendo hoy aquí, como retransmitir o seguir una charla en línea, y luego hay muchas personas que no tienen las capacidades o conocimientos para poder acceder a esas tecnologías. Hemos reorganizado de manera urgente todo el país, seguimos haciéndolo, a partir de una serie de restricciones que son competencia de comunidades autónomas que siguen unos límites que fueron establecidos en 1833, que son las provincias. Y eso está generando muchísimos problemas en la España vaciada y en la España no vaciada. La lógica de las personas no funciona con provincias. La lógica de las personas funciona con espacios de vida que a veces son a nivel metropolitano, a nivel comarcal, a nivel supracomarcal. Y eso genera muchas disfuncionalidades, especialmente en las zonas rurales. Mucho más aún, por ejemplo, en el caso de Cataluña, con los confinamientos municipales. El municipio no es una entidad funcional, por lo menos en el medio rural. El municipio es una entidad administrativa, pero un confinamiento municipal en el medio rural, si realmente no hay una lista muy larga de excepciones, significa no poder acceder a comercios, no poder acceder a ocio, no poder acceder a cultura, no poder acceder a muchas cosas. Y eso ha funcionado. Se habla mucho del teletrabajo, y es cierto. Yo esta charla no la podría dar desde Masblanco, y la podría dar desde muchísimos pueblos de Teruel, donde la capacidad de internet que hace falta para poder retransmitir en directo con una cámara, un micrófono, y ahora mismo 28 personas en el chat, pues literalmente no se puede. Y como en Teruel, pues en muchos otros sitios. Con lo cual el teletrabajo sí que es cierto que se abre como una oportunidad, pero hasta cierta punto. Y mientras está pasada todo esto, pues ha habido una segunda pandemia de la que no se habla, que es la pandemia de la salud mental. Hay una pandemia que es virus y otra pandemia es la salud mental. Soledad, depresión, especialmente personas mayores y en el medio rural. ¿Qué pasaba ahí fuera? ¿No? Como que de repente, ¡pum!, ahora está todo Antena 3 hablando de la cantidad de muertos y vacunados y heridos que hay, no sé cuántos. Hoy la cosa está diversa porque ha habido manifestaciones, por lo de Pablo Hasél, así haríamos un poco, así es más folclórico todo, pero bueno. Sí que han pasado muchas cosas interesantes y muy relevantes en el medio rural y relacionadas con el medio ambiente en este último año. Y vamos a repasar algunas de ellas para que nos demos cuenta de que esto de la pandemia también ha traído muchas cosas, algunas positivas y otras no tanto. Fijaos, mientras duraba la pandemia, sobre todo la primera ola, en el segundo semestre de 2020, la población iba variando. En un contexto de confinamiento, en un contexto de restricción de movilidad, en un contexto de crisis, estas son las variaciones de población que han registrado comunidades autónomas. La que más, 0,37, un 0,37 más población en 6 meses, un semestre. Y la que menos, Extremadura y Asturias y Castilla y León. En un semestre, Castilla y León, en un semestre, ha perdido el 0,42% de su población. Es una cantidad relevante, igual que en Asturias, igual que en Extremadura. Es decir, sigue ampliándose la enorme brecha territorial que hay entre una parte urbana y una parte rural.
entre uno de los municipios con mayor densidad poblacional de España y del mundo, que es un municipio que está aquí al lado, Emperador, que es muy pequeñito en superficie, que tiene más de 23.000 habitantes kilómetro cuadrado, y el otro caso extremo, que es el municipio de España con menor densidad de población, donde, por cierto, ahí fuimos a dar una charla, que fue muy interesante, que es Quiñonería, provincia de Soria, con una densidad de 0,2 habitantes kilómetro cuadrado. Tendríamos que multiplicar por 10 la población de ese municipio para que solo hubiese 2 por cada kilómetro cuadrado. Es decir, esto es lo que está pasando también. Esto sigue pasando, la despoblación sigue agrandándose y sigue afectando. Y mientras todo esto pasaba, nos dimos cuenta también, y creo que los ciudadanos se dieron cuenta, una cosa muy importante: un medio rural abandonado, denostado, brecha digital, no sé qué, no sé cuánto. Real Decreto Ley 10/2020, 29 de marzo, es decir, cuando nos encierran. Actividades esenciales: producción de alimentos y bebidas, donde se producen muchas de ellas en el medio rural. Producción de alimentación animal, medio rural. Transporte de mercancías. Uno puede transportar mercancías de Cádiz a Barcelona, pero tendrá que parar en algún sitio, y algunas mercancías puede que no se produzcan o distribuyan en la ciudad, sino en ciudades medias, o en capitales de comarca, en áreas agroganaderas o lo que sea. Gestión y tratamiento de residuos. ¿Quién gestiona y trata nuestros residuos? Valencia no, lo explica muchas veces en clase. Un pueblo de 200 habitantes que tenemos a 40 kilómetros. En Madrid, el Madrid pobre, que no es urbano. En Barcelona, las comarcas del interior. Por lo tanto, medio rural. Actividades de depuración, atención sanitaria de animales, es decir, ese gran territorio en crisis, abandonado, que no le hacemos mucho caso y que de repente, pum, pandemia y nos ocupamos de otra cosa, va y resulta que reúne bastantes funciones esenciales para que la sociedad, sobre todo urbana, continúe caminando. Entonces esta ya es una reflexión, creo que bastante interesante, que nos podemos hacer. No la única. Mapa de aceites con denominación de origen, más que nada porque el aceite es un producto esencial en casi cualquier cocina. Bueno, no todo el mundo se lo puede pagar, también es cierto. Pues esto es de cajón, ¿no? Son las áreas rurales, las áreas agrícolas. No hay ninguna zona, prácticamente ninguna área de denominación de origen protegida de aceite cerca de una ciudad. Son áreas básicamente rurales, alejadas muchas veces de esos grandes centros urbanos que ganan población, y justamente, como pasa, por ejemplo, en el caso del Bajo Aragón, y como pasa en la provincia de Jaén, y como pasa en la provincia de Valencia, son esas zonas las que están perdiendo población, las que están en crisis, las que tienen éxodo, las que no tienen recambio generacional, las que están produciendo aceite. Como digo aceite, puedo decir muchos productos más, con lo cual aquí tenemos también una cuestión fundamental que hemos de reflexionar sobre la importancia del medio rural. Pero pasan muchas más cosas. Vamos a poner 3 ejemplos de conflictos que no son los que se van a hablar luego en la mesa redonda, pero que también han pasado y han tenido mucha importancia en este último año, es decir, febrero 2020, febrero 2021. Castilla-La Mancha, macrogranjas. Multitud de proyectos de macrogranjas se han presentado en este último año. Aquí tenéis algunos titulares de las últimas semanas, de los últimos meses. Hay todo un cambio radical en el modelo de producción ganadera y una tendencia hacia la creación de enormes complejos de hasta 20.000 vacas, como pasa en este caso en Soria, y toda una serie de movilizaciones ciudadanas, como en el caso de Quintana del Rey. Especialmente importante están esas grandes empresas con la provincia de Cuenca que pierde mucha población y al mismo tiempo que llegan macrogranjas. Y a veces uno piensa que cuanto más despoblación mejor, porque así luego menos que miran y menos que molestan, ¿no? Pueblos vivos, hay una plataforma en Cuenca, Pueblos Vivos contra las macrogranjas, Quintana del Rey, otra en Villanueva de la Jara, otra, por cierto, que ahora está dando mucha guerra aquí al lado, en el Valle del Cabriel, que por cierto es parque natural, en la parte de Cuenca. Es decir, tenemos a media Castilla-La Mancha levantada porque está habiendo un cambio radical, por supuesto, con toda la connivencia del gobierno autonómico, para transformar Castilla-La Mancha en la gran productora de carne de toda España, de carne barata, intensa y con todos los químicos que haga falta. Igual no nos hemos enterado del todo. Y mientras pasa todo eso, al lado, en Extremadura, pasa exactamente lo mismo, pero con la minería. Estamos viviendo una oleada intensa de proyectos de minería a cielo abierto.
especialmente de esas cositas que tanto necesitamos para los móviles como es el litio. Hay 2 grandes proyectos en Extremadura para la extracción de litio, otro producto que, por cierto, por luego ciertos usos no ambientalmente muy sostenibles como el uranio, en Alconchel, en Valdeflores, es decir, tenemos muchos micromovimientos sociales en Extremadura que están protestando para evitar que se construyan enormes minas de extracción de litio y de otro tipo de minerales. Y no es el único ejemplo, y un último para terminar, que de este igual ya ni os suena, el cierre de caminos. Hemos ido de Extremadura a Castilla-La Mancha y ahora nos vamos a Andalucía. Os voy a leer solo un titular. En Hornachuelos, Córdoba, unos propietarios aprovechan el coronavirus para impedir el paso por la Cañada Real Soriana. Mientras estamos mirando Netflix y Antena 3 y la televisión española y lo que sea, una herencia y un patrimonio fundamental en el medio rural, que son las cañadas, que son los caminos, que son los senderos para ir caminando, que por cierto es muy sostenible, va y resulta que en lugares como Andalucía o territorios como Andalucía están siendo continuamente cercados y privatizados, hasta el punto de que hace pocos años que ya se han constituido plataformas, sobre todo en el medio rural, para exigir la apertura de caminos que son públicos, pese a que atraviesan propiedades privadas. Hay una página web muy interesante que os recomiendo que consultéis si os interesa el tema, se llama A Desalambrar, que el nombre ya lo dice todo, que es de Córdoba. Incluso hay una asociación, la ASEDECA, que esta es la Asociación Sevillana para el Acceso Público de Caminos Públicos, ¿no? Parece una cosa así muy extraña y muy de cajón, pero por desgracia sigue pasando esto, ¿no? No solo sigue pasando, sino que parece que durante esto de la pandemia, pues como que se ha aumentado esto mucho. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues resulta, y esto es una conclusión de una investigación que hicimos y hemos terminado hace poco, hay 2 conceptos muy importantes para explicar conflictos, que es lo que se llama extractivismo y neoextractivismo. Estos 2 conceptos normalmente se suelen aplicar para realidades latinoamericanas, africanas, donde hay mucha desigualdad, donde hay un Estado débil, donde hay un Estado que no tiene una presencia institucional fuerte. Pues nos estamos dando cuenta que estos conceptos de extractivismo y neoextractivismo también se podrían aplicar a un caso como el de España o de la España rural. Extractivismo definido como modelo económico basado en la extracción de recursos naturales para su venta en bruto en el mercado mundial por parte de grandes multinacionales, pues se parece bastante a lo de las macrogranjas. O neoextractivismo, lo mismo, pero con un apoyo del Estado, pues también, porque detrás de muchos de estos proyectos está el apoyo de las comunidades autónomas. Si miráis esta gráfica del PIB per cápita, os he puesto 3 ejemplos, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. No están abriendo las minas de litio en la Comunidad de Madrid, ni en el País Vasco, ni en la Comunidad Foral de Navarra. Alguno habrá. Pero están abriendo justamente, además, en uno de los territorios más pobres de la península, que son el medio rural de Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Por lo tanto, la crisis como oportunidad, pues hombre, con todo lo que acabo de explicar, pues como que no, ¿no? Medio rural abandonado, en despoblación, maltratado, macrogranjas, caminos, muchas promesas y pocas realidades, pero bueno, han pasado ciertas cosas. Está claro que el medio rural está en un contexto de crisis profunda, tanto para el medio rural como para el medio ambiente. Hay numerosas movilizaciones que han sido suspendidas. Ha habido congelación de presupuestos para casi todo, por ejemplo, para la investigación en medio ambiente. Cuesta muchísimo encontrar proyectos, poder contratar a gente en la universidad, poder formar a doctores, a doctoras, porque no hay, porque estamos en otras cosas, estamos gastando el dinero en vacunas o en mascarillas o no se sabe qué, o eso es lo que nos dicen. Estamos viviendo, y lo estáis viviendo, y es un ejemplo, ¿no? Unas restricciones bastante importantes, con un proceso de despoblación que sigue vigente y un foco mediático donde estamos todos encerrados mirando a ver cuántos nos morimos o no nos morimos y cuánto nos contagiamos y cuánto nos vacunamos, ¿no? Desde un punto de vista sociológico podríamos hablar que estamos viviendo una especie de doctrina del shock, ¿no? De como que mientras dura una crisis, pues podemos aprovechar para probar cosas que a lo mejor en un contexto normal serían más difíciles de aprobar sin una movilización social. Hoy en día, si uno quiere hacer una manifestación, la tiene que hacer en coche, con lo cual eso ya dice mucho. Y un poco la pregunta que ya voy a hacer para finalizar la charla, pese a todo el contexto, ¿es el medio rural sobre todo más en contacto con la naturaleza,
más resiliente a pandemias, más resiliente a crisis y a sus efectos a pesar de todo? Pues bueno, hay factores positivos y hay factores negativos que pueden intentar inclinar la balanza hacia un lado u otro. En un momento de pandemia y de crisis, pues vivir en un medio rural con un medio ambiente de calidad, pues generalmente se asocia con una vida más saludable. Hay menos contacto social en general, hay menos, ¿por qué? Porque hay menos densidad, hay más aislamiento geográfico. Eso, desde un punto de vista estrictamente epidemiológico, dificulta la expansión de cualquier enfermedad, ¿no? Pero también hay factores negativos. Hay población envejecida, con lo cual, en este caso concreto, es población más de riesgo. Al contrario de lo que muchas veces se dice, los municipios rurales tienen una bajísima autocontención, es decir, la mayor parte de la gente que reside en municipios rurales trabaja, compra y se desplaza fuera de su municipio, con lo cual tienen muchísima más movilidad a veces que la gente que vive en grandes ciudades respecto a movimientos entre municipios. Si uno se pone enfermo, como pasó en una comarca turolense hace un par de meses, no había ni médico porque estaba de baja, atendía a la enfermera y ya está, le podía inyectar algo y poco más, no había cobertura médica. Entonces, en caso de pandemia, imaginémonos cuánta gente, y esto es muy desgraciado y muy triste, pero cuántas personas habrán empeorado, incluso habrán muerto por no haber podido llegar a tiempo. Hubo una noticia que era ya desastrosa. En estos momentos la provincia de Teruel tiene una ambulancia COVID para toda la provincia, una. Si esto pasara en el centro de Madrid, creo que habían quemado la Consejería de Sanidad hace meses. Entonces, la cobertura sanitaria es un tema muy serio y muy importante también. Y además otro factor negativo importante es que muchas de estas zonas rurales con calidad ambiental son áreas turísticas, lo cual ha favorecido entre ola y ola que llegue mucha gente. Bueno, un pequeño ejercicio estadístico para terminar. Variable dependiente, positivos de coronavirus por 100.000 habitantes a nivel municipal, con los datos que tenemos oficiales del Ministerio de Sanidad. Variable independiente, un índice de ruralidad. Es decir, una caracterización de cómo de rural es un municipio en función de 6 variables, ¿vale? Densidad, proporción de población mayor de 65, dependencia, porcentaje de jubilados, trabajadores del sector primario que tradicionalmente se identifica con una economía más rural, y el parque de viviendas si está en estado ruinoso o abandonado, etc. El índice de ruralidad se amplía de un intervalo entre -4, que significa que un municipio es muy urbano, y 4 que un municipio es rural, ¿vale? Como las únicas comunidades autónomas, que esto también daría mucho que hablar, ¿no?, que han ofrecido datos más o menos de calidad continuos y analizables, son Cataluña y Euskadi y Madrid, pues es sobre esto que está hecho el ejercicio. Ya de entrada nos podríamos preguntar por qué no nos dan datos reales, tanta información que tenemos, y si queréis hacer un mapa o consultar datos, no podéis, por lo menos a nivel municipal. Bueno, no voy a explicar la lógica del ejercicio. Esto es una correlación lineal, como decía, entre índice de ruralidad y casos positivos por 100.000 habitantes. Están relativos, con lo cual el tamaño demográfico no pesa en la estadística, ¿de acuerdo? Menos 0,42, menos 0,44, son prácticamente clavados. ¿Qué significa esto? Cuanto más rural es el municipio en Madrid y Cataluña, menor incidencia ha habido de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Estos son datos de la primera y la segunda oleada. No es una correlación ni mucho menos perfecta, porque no está alejada de -1, pero es una correlación que se acerca a -0,5, lo cual, y como podéis ver en la ecuación de la recta y en la nube de puntos, especialmente en el caso de Cataluña, que están cambiados, de la izquierda es Cataluña, la derecha es Madrid, es bastante significativo. Porque esa es la historia. Si vemos un poco los mapas, aquí tenéis cartografiados los municipios de estas 3 comunidades autónomas. Arriba, los 3 mapas de arriba son los absolutos de contagios. Por ejemplo, fijaos, Madrid, Sierra Norte, ausencia total de contagios durante gran parte de la pandemia, igual que algunos municipios de Cataluña y de Euskadi. Abajo están las tasas por 100.000 habitantes, ¿de acuerdo? De tal manera que, pues bueno, aún sin hacer ningún análisis estadístico, nos podemos dar cuenta de que hay muchos territorios que se han librado de esto del coronavirus, afortunadamente. ¿Qué queremos decir con todo esto? Y ya termino. Que, por lo menos en la primera ola, los municipios rurales fueron mucho más resilientes a la propagación del virus. Las ciudades
son y han sido, porque lo han sido toda la historia, los grandes centros propagadores, de tal manera que los factores positivos que he enunciado antes han pesado más que los negativos. Por mucho que nos digan y nos repitan en las noticias que no hay que ir a los pueblos, que hay mucha gente mayor, me resulta, porque la gente ha ido igual a los pueblos y se ha saltado los confinamientos como ha querido, y va y resulta que han sido y siguen siendo en muchos casos más resilientes que las ciudades. En la tercera ola, porque los datos los tenemos actualizados, se ha repetido el esquema. Es cierto que hay territorios rurales ya muy afectados, que tuvo mucha presencia de población urbana y mucha gente que está viviendo en muchos municipios, pero pese a la crisis, pese a la despoblación, pese a todos estos problemas que tiene el medio rural, los desincentivos a la vida rural, el clima, las agresiones institucionales, los conflictos, las macrogranjas, no sé qué, el cambio climático, de nuevo, y esto creo que es una conclusión en positivo, el medio rural, y ese medio rural menos urbanizado, menos antropizado, se revela como más resiliente, saludable y seguro que los entornos urbanos masificados. De tal forma que es posible que estemos viviendo un cambio de tendencia bastante importante de lo que son movimientos centrípetos de población a movimientos centrífugos, que van a ir en dos direcciones. A la unifamiliar, como veis en la noticia de aquí arriba, gente que se harta de la ciudad, gente que puede teletrabajar, gente que quiere más espacio, gente que ya no puede más y se va, pero quiere estar cerca de una ciudad y se va a la unifamiliar. Volveremos igual a esto de los 90. De momento llenaremos las unifamiliares vacías, luego acabaremos de construir lo que aún no está construido y luego ya veremos lo que pasa. Pero también es cierto que hay zonas rurales que se están beneficiando de esa crisis y de ese hartazgo de la gente en la ciudad, y eso creo que puede ser una buena noticia para el reequilibrio territorial. Es decir, que pese a todas estas crisis y todos estos problemas, el medio rural muestra una resistencia bastante fuerte a este tipo de crisis y se ve como algo un poco positivo y esperanzador en el horizonte. Bueno, muchas gracias y yo pues ya termino y seguimos con la siguiente. Gracias, Luis. Bueno, si os parece, no lo he comentado antes, pero si os parece, vamos a hacer las 3 primeras intervenciones, la de Luis y las 2 siguientes seguidas, y al final dejaremos un tiempo para el debate. En cualquier caso, las personas que estáis siguiéndonos desde casa podéis ir ya planteando vuestras preguntas si queréis a través del chat, las vamos a ir recogiendo y nos daremos un tiempo para el debate y la reflexión al final, de forma que podréis también pedir la palabra y intervenir. Bien, pues continuamos ahora con la intervención de María Sánchez. María es miembro de Recartografías, ella es ambientóloga y nos va a hablar hoy sobre los efectos sobre el medio ambiente del coronavirus y de los confinamientos. María. Bueno, muchas gracias. Hola a todas las que estáis. No, vale, bien esto. A ver, lo demás es que con esto de que se te empañan las gafas y todo es como... A ver... Vale. Vale, bueno, pues buenas tardes a todas las que estáis aquí en la facultad y las que estáis desde casa. Yo soy María Sánchez y nada, pues vamos a hablar un poquito de la relación entre el coronavirus, el confinamiento y el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo ha afectado esto del confinamiento? Yo me he cansado de escuchar, imagino que muchas de vosotras también, expresiones, ¿no? Frases casi esperanzadoras de, claro, es que con esto del confinamiento, pues la contaminación se está reduciendo muchísimo, que si los animales están volviendo a salir, están corriendo a sus anchas, incluso entrando en las ciudades, que sí, claro, si no salimos nosotros no tiramos residuos al campo y entonces pues, menos basuras que llegan al mar, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a explicaros un poco lo que ha pasado y cómo, bueno, pues parece que
que los resultados no son tan esperanzadores como podíamos pensar en un primer momento. Bueno, he hecho un amago de índice. No, sí, es que estaba nada, un pequeño índice. Simplemente dividir esto en residuos, en emisiones, ¿vale? Gases de efecto invernadero y, por otro lado, en biodiversidad. También es importante hablar tanto de lo que ocurrió durante el confinamiento como lo que ocurrió después del confinamiento, ¿de acuerdo? O en el confinamiento perimetral extraño en el que nos encontramos ahora, al menos en el caso de Valencia, ¿no? Porque, bueno, pues se siguen dando procesos que están afectando de alguna forma al medio ambiente. Vamos a empezar por la parte de residuos. Esta va a ser la más breve porque realmente es dar unas pequeñas pinceladas de algo que todas conocemos, ¿no? Esta foto yo creo que la hemos visto todas, se hizo viral en redes sociales, como las mascarillas y, bueno, y tantísimos otros residuos que en general ahora se están utilizando un montón de, bueno, de productos, de envases y demás desechables, ¿no? De un solo uso, pues aumenta el consumo de este tipo de objetos y, por tanto, pues mayor cantidad de los mismos van a llegar al mar, ¿no? Claro, esto por un lado repercute, bueno, pues en lo que respecta a los ecosistemas y por otro lado en lo que respecta a la propia fauna, ¿de acuerdo? En este caso, pues aquí tenemos dos fotos de un halcón peregrino. Claro, al ser solo una fotografía tampoco sabes cómo le está afectando a este animal, ¿no? Pero es un buen ejemplo de cómo estos residuos acaban interactuando con la fauna y no sabemos hasta qué punto pueden impedir a este individuo aparearse, pueden impedir que se alimente, puede impedir, bueno, pues cualquier tipo de proceso necesario para que el animal subsista, ¿no? Vale, vamos a pasar ahora a la parte de las emisiones. Hay muchísima literatura científica, muchísima sobre el tema. A lo poco que busques un poquito encuentras muchísimos artículos de todo tipo, además incluso muy interesantes, porque muchos se relacionan, pues por ejemplo, con la dieta, con el tema de la salud humana, ¿no? Cómo la contaminación, aumento, descenso de contaminación nos afecta a nosotros, a la propia salud. Si la contaminación que encontramos, la contaminación atmosférica urbana, nos afecta también a la hora de contraer o no contraer el COVID o de tener efectos más o menos graves, ¿no? Bueno, muchísima literatura muy interesante. Pero aquí lo que vamos a centrarnos un poco es en cómo estas emisiones han aumentado o han disminuido, ¿vale? Este esquemita es de uno de estos artículos que ponía antes, que a mí me gusta muchísimo por lo simple que es y a su vez todo lo que explica, ¿no? Muy fácil, aparece el COVID, nos encerramos en casa, al encerrarnos en casa se paraliza tanto la industria por un lado como el transporte por otro, que de alguna forma serían como los grandes generadores de emisiones, ¿no? De gases de efecto invernadero, por lo que esto reduce. Paralelamente, al quedarnos en casa, nuestros residuos, tanto orgánicos como inorgánicos, aumentan. Entonces, por un lado estás descendiendo esta contaminación atmosférica, por otro lado está aumentando los residuos. Vale, aquí tenemos una gráfica de otro de estos artículos donde vemos en... A ver, es que yo también... Para ver esto está complicado. Vale, tenemos tres colores, el verde oscuro, el verde claro y el rojo, ¿de acuerdo? En las líneas rojas o los puntos rojos estarían marcando los periodos de desconfinamiento en los que no ha habido confinamiento. El verde claro son los periodos de confinamiento más laxo, más relajado, y en verde oscuro los periodos de un confinamiento, bueno, mucho más estricto, ¿no? Y entonces aquí veríamos, digamos que hacia la izquierda tenemos menor concentración de NO2 en la atmósfera, hacia la derecha mayor concentración, y vemos cómo efectivamente conforme aumentan las restricciones o aumenta el confinamiento, son menos las emisiones de NO2 que soltamos a la atmósfera, ¿no? En comparación con los periodos en los que no ha habido un confinamiento. Voy a poner ahora una serie de imágenes de capturas extraídas de la página web de la Agencia Espacial Europea, que la verdad es que tiene una serie de visores interesantísimos para echar un vistazo y ver cómo ha ido evolucionando el tema de las emisiones y la concentración de estos gases en la atmósfera, ¿no? En este caso seguimos hablando del NO2, lo que vemos, ya lo veis, ¿no? El mapa de Europa llama la atención, especialmente la zona del norte de Italia,
bueno, como está un rojo muy oscuro, ¿no? Esto significa que la concentración de NO2 es muy alta. El NO2, para quien no lo sepa, es un gas que se produce principalmente por el transporte, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que a esto lo que le afecta, lo que afecta realmente que tengamos valores mayores o menores de NO2 en la atmósfera es el transporte. Entonces, bueno, pues aquí vemos cómo España está en lo que sería su situación normal, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues esto es finales de febrero, entonces son los datos normales que nosotros tenemos de emisiones de NO2 y eso llama la atención el norte de Italia, que bueno, sabemos que es una zona muy industrial, ¿no? Y con mucho movimiento. Claro, aquí ya estamos entrando en marzo. Aquí, en este periodo de tiempo, la primera quincena de marzo, el norte de Italia ya estaba confinado y vemos cómo se reduce muchísimo. En España parece que también como que empieza a reducirse un poquito las emisiones, ¿no? Aquí estamos en finales de febrero, en la segunda quincena de marzo y vemos que nosotros ya llevamos 15 días confinados, vemos como prácticamente no tenemos emisiones. Finales de marzo, principios de abril, exactamente lo mismo, continuamos para adelante. Finales de abril y principios de mayo han disminuido muchísimo las emisiones conforme las teníamos antes. Pero ¿qué pasa? Llega el verano, pasa el verano, llega el otoño, nos plantamos a finales de octubre. Entonces ya vemos cómo estas manchas que marcan estas emisiones empiezan a aumentar de nuevo. El norte de Italia llama muchísimo la atención y, por ejemplo, ya vemos muy marcados tanto Madrid como Barcelona. Seguimos, aquí ya la parte norte de Europa, ¿no? Toda la zona de Países Bajos tiene una mancha horrorosa. Madrid ha aumentado todavía más, Barcelona también, ya empezamos a ver Valencia y Castellón, algunos puntos también por el norte de la península y aquí lo mismo todavía más, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues que el mundo no se ha parado. El mundo ha continuado, se paró durante un periodo de tiempo, pero luego continuó, se retomaron todos los procesos que se estaban llevando antes y por tanto todas las emisiones también, ¿no? Por tanto, el esquema de antes ya no nos sirve, hemos salido de casa y además a esto tenemos que añadir otros procesos que no se daban antes, por ejemplo, un aumento del transporte privado, tanto a nivel laboral para desplazarte a tu trabajo como a un nivel de ocio, porque además coincide, como comentaba Luis antes en su charla anterior, coincide que queremos salir de la ciudad. Entonces, en cuanto llega el fin de semana, en cuanto tenemos un poco de tiempo, la posibilidad, si las medidas y las restricciones nos lo permiten, pues vamos a salir y vamos a utilizar el coche privado. Entonces, claro, se empieza a ver como un cambio de hábitos que lo que hacen es favorecer todavía más estas emisiones, además de por sí el aumento de residuos, como comentábamos antes, ¿no? Vale, pues vamos a hablar ahora del CO2. El CO2 es también combustión, lo provocan también el transporte y sobre todo las industrias, ¿de acuerdo? Es un gas de efecto invernadero mucho más ligado a lo que serían las emisiones industriales. No hay mucha literatura científica sobre el tema, pero sin embargo en prensa encontramos muchos artículos y además relacionando precisamente estas emisiones con la pandemia, ¿no? Pues como las emisiones de CO2 repuntan, la pandemia no detiene la crisis climática. En lo que nos cuenta es que en la actualidad los niveles de CO2 han aumentado un 26% conforme a los años 70. Ni el confinamiento por COVID da tregua al cambio climático. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver qué ha pasado aquí. Esta es una gráfica de los niveles de CO2. Son datos de medias mundiales desde el 2016 hasta el 2021, ¿de acuerdo? Lo importante aquí es la línea, en el caso de la gráfica de la izquierda, la línea negra, ¿de acuerdo? Que es la que nos marca la tendencia y la que nos va a marcar los valores medios, porque luego las oscilaciones pues responden a otro tipo de procesos. Entonces, si os fijáis, a mí me parece escandaloso cómo aumenta y aumenta y aumenta, y por más que te fijes en el periodo de tiempo del confinamiento dentro de esta gráfica, no se aprecia que realmente haya habido un parón o una bajada de emisiones que pueda significar algo, ¿no? A lo largo de todos estos años. En este caso, esta es una gráfica muy similar de una estación que tienen en Hawái. Ambas estaciones son de una agencia
estatal estadounidense, y lo que vemos es lo mismo, como la tendencia aumenta y aumenta y realmente no observamos este parón, o por lo menos no un parón significativo, ¿no?, en las emisiones. Estas frases las he copiado tal cual de la página de la EMET, que me parecen muy interesantes los datos y muy contundente cómo lo explica, ¿no? El 18 de abril del año 2020 se registran 418,7 partes por millón de concentración de CO2 en la estación, en el Observatorio de Vigilancia Atmosférica Global de Icaña, que está en las Islas Canarias, en Tenerife. Nuevo récord histórico de la serie. Quiero decir, no se había acabado el confinamiento y ya estábamos registrando un récord histórico de emisiones de concentración de CO2 en la atmósfera, ¿vale? O sea, nada más lejos de lo que nosotros nos podíamos pensar en ese momento. Después, el observatorio que comentaba antes, el de Hawái, alcanza un 417,8 partes por millón el 9 de abril, confirmando esta tendencia. Y nada, y por último lo comparan con los resultados, con los datos que teníamos en ese mismo momento el año anterior, y vemos que son 415 partes por millón. Realmente la diferencia es muy significativa, y más teniendo en cuenta que llevábamos ya un mes y medio encerrados en nuestras casas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que el mundo no se ha parado. Realmente nosotros teníamos una visión distinta de la realidad, es verdad, la mayoría de nosotras, estoy segura, que hemos pasado el confinamiento confinadas, no hemos tenido que ir a una fábrica a trabajar, o no hemos tenido que desplazarnos de casa, muy poquitas a nivel de porcentaje, formarán parte de este personal sanitario, ¿no?, esencial. Por lo que, claro, al final la perspectiva que tú te llevas, la imagen que tú te llevas de lo que está ocurriendo es un espejismo totalmente. Tú miras por la ventana, ves que no hay nadie en la calle y dices, el mundo se ha parado, pero el mundo no se ha parado. Y ya por último, en cuanto a biodiversidad, claro, aquí también es muy interesante analizar lo que ha ocurrido durante el confinamiento y lo que ha ocurrido después del confinamiento, o lo que está ocurriendo o lo que está a punto de ocurrir, porque realmente ahora mismo nos encontramos un poco en ese punto clave, ¿no?, que en función de lo que nosotros hagamos en las próximas semanas, pues realmente puede tener bastante relevancia. En el caso del confinamiento, claro, por un lado desaparece totalmente la interacción y las molestias que tenemos con la fauna, no podemos salir al campo, no nos relacionamos con ella. Entonces, pues efectivamente los animales se desplazan, y los animales, pues bueno, pues más de uno y más de dos han acabado entrando en municipios, incluso en ciudades, ¿no? Claro, esto pasa con algunas especies, pero no con otras. También en este confinamiento hemos aprendido el concepto de biodiversidad urbana, y es que resulta que tenemos muchísimos animales en las ciudades y en los pueblos, y que en cuanto miras por la ventana un ratito te das cuenta de que efectivamente, pues por ejemplo, tenemos poblaciones importantes de halcones en las ciudades, ¿no? Esta foto que he puesto yo aquí la hice yo, esto es el balcón de casa de mis padres, en verano de 2018, es una cría de Cernícalo vulgar, de uno de los halcones que podemos encontrar en las ciudades, la única que tenemos en Valencia. Claro, yo este confinamiento me he cansado de ver noticias, comentarios, ¿no?, por internet en general, que si he visto un halcón, que si he visto... Claro, es que estos bichos ya estaban aquí antes, ¿no? Y además hay que tener en cuenta también que coincidía un poco con el periodo de migración. También en plena primavera hay muchos animales que están viniendo o que se están yendo, entonces aumenta el paso de fauna, aumenta, ¿no? ¿Qué más? Esto lo mismo, estas fotos las hice yo también el verano anterior, el del 2017, están hechas a 600 metros de esta facultad. Tenemos una pareja de Cernícalo vulgar anidando aquí al lado y, bueno, pues es así, la biodiversidad urbana existe, es mucho más variada y mucho más rica de lo que nos pensábamos, y en parte pues con este confinamiento hemos podido darnos cuenta de ello. Este vídeo no lo voy a poner, pero bueno, lo hemos visto todas. Es el vídeo del jabalí que iba cruzando una rotonda por Madrid, al Campo Rodríguez, ¿no? Claro, no es normal, lógicamente, si comparas toda la ciudad de Madrid y esta parte además que está más o menos cerca de las afueras, pues es fácil que te entre algún animal. Por otro lado, posconfinamiento. Estas fotos son de aquí, son de Valencia, son de las playas de la Albufera. El pajarito este que vemos arriba es el chorlitejo patinegro, que imagino que habréis oído alguna vez hablar de él. Es un limícola, un pajarito muy pequeñito que vive en las zonas litorales,
y que anida a los pies de las dunas, en el suelo. Claro, esto es un problema para las playas de Valencia o para las playas de Barcelona o playas de ciudades que realmente están muy pobladas. ¿Qué es lo que está pasando? Que normalmente, dentro de que podía afectar el paso de la gente a estas puestas, ¿no?, a la reproducción de esta especie, sí que es verdad que desde hace unos años se ha hecho mucha educación ambiental, se ha concienciado mucho sobre el tema, se han protegido estas dunas, bueno, bien. Pero ¿qué pasa? Que ahora tenemos las playas de la Albufera en febrero llenas. Nunca han estado llenas en febrero estas playas, nunca en la vida. Pero ahora ¿qué pasa? Que es que no nos dejan salir de la ciudad. Y por otro lado hemos descubierto que la Albufera está dentro del término municipal de Valencia. Entonces, claro, nos ha tocado el chollo y nos hemos ido todos para allá. Por eso os decía antes que algunas cosas están pasando ahora y no tenemos datos, ¿no? Habrá que ver qué pasa este año con la reproducción del chorlitejo. Puede que la puesta disminuya muchísimo, ¿no?, y que sea un problema para las poblaciones que tenemos aquí en Valencia. Otro caso muy conocido para los que somos también de esta zona, el Garbí. Si ya era un castigo ir al Garbí un fin de semana normal, pues tú imagínate. Claro, tú imagínate. Está la policía los fines de semana, que a las 9:30 está cerrando ya la carretera porque no cabe un alma. Claro, todo esto afecta también a la fauna. Incluso podríamos hablar de que la estás mareando, porque has estado 3 meses sin que un ser humano pisara aquello y de repente aparecen 500 personas todos los santos días. Entonces, claro, pues todo esto también va a repercutir como, pues de muchas maneras, tema residuos, tema molestias a la propia fauna que puedan impedir que se alimenten correctamente, que puedan impedir que críen correctamente, pues tampoco lo sabemos, habrá que verlo, ¿no? Estamos un poco en ese momento. Y ya por último, comentar por encima un caso muy rápido, que es el de los flamencos criando en las salinas de Torrevieja. Hacía muchísimo tiempo que las poblaciones de flamencos no criaban allí. Y resulta que este año lo han hecho. Claro, la prensa enseguida comentando que gracias al confinamiento estos flamencos han podido criar. Luego, cuando lees la letra pequeña, justo bajo el titular, dice, gracias al confinamiento y las lluvias. Y dices, vaya por Dios, que lo mismo la dana que tuvimos en esta zona en septiembre de 2019, que inundó y anegó y aisló completamente estas zonas húmedas, pues igual han tenido también un poco que ver con que no pudieran llegar las personas a molestar en esta zona y por tanto los flamencos criar. No quiero decir que al final ni una cosa ni otra. Nada, y ya para acabar, unas reflexiones muy rápidas, lo que os estaba comentando. Por un lado, que el confinamiento parecía que iba a beneficiar muchísimo, parecía casi una panacea, ¿no?, a nivel ambiental y climático, y resulta que no es así. No se ha parado el mundo, solo descansó unas semanas sin ni siquiera parar del todo. En cuanto a biodiversidad, lo que os comentaba, ni todo es gracias al confinamiento, y por otro lado ya veremos lo que va a ocurrir a partir de ahora con estas masivas que estamos haciendo. Tema residuos, lo que ya comentaba, pues han aumentado, el tema desechable. Una cosa que a mí me preocupa mucho es qué va a pasar cuando todos podamos coger un avión, porque aquí todo el mundo se muere de ganas de coger un avión, entonces ya veremos qué pasa cuando la movilidad aérea se recupere. Y ya para finalizar, que no podemos esperar a que venga una pandemia, un confinamiento, o que un gobierno, o que quien sea nos encierre, nos obligue a cambiar, que somos nosotros quienes cambiamos de hábitos. Hoy ya estamos viendo que da exactamente igual cómo se modifique nuestra vida, que en materia ambiental vamos a seguir teniendo muchísimos conflictos y problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Bien, para acabar este primer bloque de la tarde, vamos a ver si tenemos ya por aquí conectada a la siguiente persona que va a intervenir en la sesión. Es Isabó. Sí, Isabó Otorini. Hola, Isabó. Isabó es miembro de Cartografías, ella es investigadora en la Universitat Oberta de Cataluña y nos va a hablar sobre los incendios forestales. Isabó. Sí, a ver si consigo compartir la pantalla. Mira, tienes que abrir, ves que hay aquí ahora.
¿Se ve ahora? Sí, 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 perfecto. Cuando Vale. quieras. Vale, perfecto. Pues bueno, muchas gracias y buenas tardes a todas y todos. Un gusto por mí poder hacer esta charla, aunque sea de forma virtual. Pues yo voy a hablar sobre cuándo comienza un incendio forestal y las consideraciones holísticas sobre los procesos socioecológicos más allá del humo. Como ya han contado, soy investigadora predoctoral de la Universidad Oberta de Cataluña y además soy investigadora con el proyecto europeo de PowerLife. Entonces, hoy pues vamos a hablar sobre, bueno, comenzando con el contexto, ¿no? Que durante el confinamiento había menos incendios forestales. Y esto nos lleva a la primera reflexión, que es, ¿queremos menos incendios? Bueno, parece una pregunta muy obvia, pero realmente hay que ir un poco más allá y pensar en factores como la ecología del fuego y la paradoja del fuego. Sí. No sé si estás compartiendo la pantalla. Ay, no lo ves. Vale, lo digo, si quieres compartir ahora mismo no está saliendo. Ah, vale. Perdona, es que pensaba que estaba compartiendo. Me ha salido un momento, pero igual como es un PowerPoint o no sé, no sale. Ah, que sea... ¿Mm? A ver, que lo intento otra vez. Ahí está, pero ahora sale, digamos, como minimizado. Ahora Vale. sale, sí. Vale. Muchas gracias, Antonio. Vale, sí, y la primera reflexión pues conecta con la segunda, que es ¿cuándo comienza un incendio forestal? Que es una pregunta importante porque determina cómo gestionamos el fuego, cómo lo percibimos y cómo convivimos con ello. Y para ello hay que mirar más allá del humo. Y ya para terminar, echamos un vistazo a unos colectivos sociales que tienen esta mirada de más allá del humo. Entonces, sí, parece ser que durante 2020 había menos incendios forestales, como se puede ver en titulares como este, que solo 4 incendios forestales durante el confinamiento en el territorio valenciano, un 94% menos. La cifra de incendios se desploma por el confinamiento y las lluvias. Y la Comunidad Valenciana cierra el año con el menor número de incendios del registro histórico y una caída de la superficie forestal afectada de un 28%. Bueno, menos incendios forestales, eso suena bien, ¿no? Un poco lo que a primera vista queremos. ¿O no? Realmente no es tan blanco y negro. Y para ello hay 2 consideraciones esenciales: la ecología del fuego y la paradoja del fuego. Entonces, con la ecología del fuego, realmente hay que considerar que el fuego es un proceso natural y es una parte integral de muchísimos ecosistemas que han coevolucionado junto con el fuego. Por ejemplo, es el caso con el ecosistema mediterráneo, que necesita el fuego, por ejemplo, para la germinación de muchas especies vegetales, como también vemos aquí con el pino. Y además el fuego también puede ayudar a que haya una mayor biodiversidad porque crea mayor variedad de diferentes ambientes. Así que no todo el fuego es malo. Aún así, muchas campañas históricamente se han enfocado en solo el lado negativo del fuego, como vemos aquí. Pero afortunadamente esta mirada sí que está cambiando. Cada vez más se reconoce también su papel fundamental en los ecosistemas. Aún así, no estoy diciendo que todos los incendios forestales son buenos, porque sí que tienen un potencial para ocasionar desastres ecológicos y sociales muy importantes. Y eso depende de factores como su intensidad, su frecuencia, su extensión, su localización. Por ejemplo, cuando tiene una gran intensidad, en vez de que solo quema el sotobosque, puede llegar a quemar también los árboles enteros, afecta mucho al suelo.
si tiene una elevada recurrencia, no permite que los ecosistemas y las comunidades humanas se recuperan. También cuando son de grandes extensiones, también puede ser bastante problemático. Y luego también su localización, afectando a asentamientos humanos, áreas críticas para la biodiversidad. Así que, uy, perdona, a ver, he ido demasiado rápido. A ver, entonces para entender mejor ese incremento de incendios forestales desastrosos, y podemos recordar aquí, por ejemplo, hace no tanto en Portugal y en Grecia que había incendios muy grandes con, bueno, muy triste también la pérdida de bastantes vidas humanas. Para poner eso un poco en contexto hay que entender también la paradoja del fuego, que es que por un lado hay la supresión del fuego, que es que hoy en día los medios de extinción son tan eficientes que consiguen apagar casi todos los incendios. Y claro, por un lado eso está genial, pero tiene la consecuencia que lleva a que mucho del matorral, del sotobosque, que normalmente se quemaría porque es parte de la ecología del fuego, pues no acaba quemándose y hay una acumulación de biomasa vegetal que bueno, con el paso del tiempo se va acumulando. Y pues toda esa biomasa vegetal es un gran combustible que cuando por fin hay una llama, empieza a quemar, pues causa incendios muchísimo más intensos. Y esos incendios, pues ni los ecosistemas, ni los medios de extinción, ni las sociedades humanas estamos preparados para ello. Y bueno, Marc Castelnau es el jefe del GRAF, que es el Grupo de Actuación Forestal de los Bomberos de Cataluña, y dice, si somos muy buenos apagando incendios, la cosa irá bien durante un tiempo, pero si nos escapan, sean más grandes. Entonces, paradójicamente, cuanto más recursos se destina a la extinción de incendios, habrá incendios de mayores dimensiones, que son más desastrosos, y es el panorama que estamos viendo en muchísimos sitios, como en España. A todo esto también hay que añadir que, por ejemplo, hay menos gestión del paisaje, por lo cual se acumula aún más la biomasa vegetal y eventos meteorológicos cada vez más extremos, más sequías, más calor, que hace que la vegetación se quema aún más fácilmente. Y bueno, poniéndolo todo, bueno, juntándolo con el tema de la pandemia, que había confinamiento, que había menos incendios, pues ha llevado a que haya aún más acumulación de la biomasa vegetal. Y pasando pues a la segunda reflexión de cuándo comienza un incendio forestal, bueno, ¿por qué hay que reflexionar sobre eso, no? Como he dicho antes, porque según interpretamos que comienza en un momento u otro, eso también determina cómo lo percibimos, cómo gestionamos el fuego. Así que un incendio comienza con una chispa o hay factores que vienen antes de eso. Y menciono lo de la chispa, la fuente de ignición, porque es a lo que la mayoría de las campañas de sensibilización se han enfocado en ello, en evitar que haya esa fuente de ignición que causa un incendio. Y bueno, entonces hay unos ejemplos de las campañas. Aquí, por ejemplo, del Ayuntamiento de Gandía, bueno, que dice, por ejemplo, que se puede causar por la quema descontrolada de restos vegetales. O otro que dice, a ver, que es por arrojar colillas o por hacer fuego en el monte. Y luego también el efecto lupa que puede tener a unos plásticos y vidrios. Y no sé si os habéis fijado que muchas de esas campañas, muchos de esos mensajes tienen una fuerte como énfasis en la responsabilidad individual. Además, como reflejan un fuerte causa-efecto de
una chispa, una fuente de ignición equivale a incendio y que además que todos los incendios son malos. O sea, se ve en las imágenes que primero es como todo verde y bonito y después es como muy desolador, todo se ha perdido. Y bueno, a ver. Y sí, es cierto que la responsabilidad individual es esencial porque todos tenemos nuestro papel en evitar que ocurran incendios forestales que luego igual pueden llegar a ser desastrosos. Pero aún así, en el contexto actual en el cual cada vez hay incendios más grandes que causan cada vez más daños a la sociedad, a la naturaleza, pues también hace falta una mirada más holística y de largo plazo. Y aquí, no sé si funcionará, pero tengo un trocito de un documental, El Gran Silencio, que narra los hechos después de un incendio forestal bastante importante en l'Arc de Sant Joan, en Cataluña. Del 2009 ocurrió esto. Y bueno, con ello, tristemente, 5 bomberos perdieron su vida. Y bueno, el documental también es un poco una reflexión sobre esto. Así que a ver si funciona, porque... Se ve, Isago, pero no se ¿Sí? escucha. No se escucha, no se ¿No se escucha? Igual si sube... Vale. Pues mira, no pasa nada porque, a ver, aquí tengo también el trozo de texto. Entonces, lo que dice el bombero es que el fuego no comenzó el 20 de julio, comenzó hace 50 años, con el abandono rural, la acumulación de hierba, después de matorral y después de pinos. Lo que son encinares se usaba antes para hacer leña y carbón, y los pinos eran zonas cultivadas. Así que el incendio comenzó hace 50 años. La carga de biomasa se acumuló durante todo ese tiempo y en pocos minutos todo eso desapareció en el incendio. Y a lo que apunta un poco este bombeo es que hay que mirar más allá de simplemente la parte visible para poder comprender mejor qué está pasando y qué es lo que realmente hace falta para reducir la ocurrencia de esos desastres. Y de nuevo, no es que hay que excluir de todo el fuego de los ecosistemas, pero sí que hay que gestionar el tema de los incendios forestales de tal modo para reducir la cantidad de desastres que están ocurriendo y cada vez son mayores también, tristemente. Así que os presento aquí una metáfora que, bueno, es el típico iceberg con parte visible y parte invisible. Como todas las metáforas, bueno, pues tienen sus limitaciones, pero espero que ayude un poco para visualizar lo que estoy intentando decir. Así que, bueno, hay que mirar más allá de este enfoque de solo lo visible, que considera que los incendios forestales comienzan con una chispa, con una fuente de ignición, porque eso como apunta a una responsabilidad individual, mientras que realmente también es un problema colectivo. Y por otro lado también esa consideración que todos los fuegos son malos y que hay que suprimirlo inmediatamente. Y bueno, también hay que decir que claro que esa parte visible es lo que, ¿cómo decirlo? Como naturalmente es lo que nos llama más atención. Cuando hay un incendio, el fuego literalmente como no nos despierta tantas emociones, como también atrae tanta atención. Que bueno, a mí me parece que es bastante obvio que esta parte es lo que recibe siempre más atención. Pero eso no quita que es muy necesario mirar también a todos esos procesos socioecológicos subyacentes a ello. Y bueno, hay que decir que es un tema súper extenso, que de lo que yo sé no se habla mucho sobre esas partes más invisibles, pero bueno, que importante es. Así que podemos hablar de algunos que, bueno, en parte ya son mencionados a lo largo de esta presentación. Y
bueno, la paradigma de supresión paradójicamente lleva entonces a que hay más biomasa acumulado. Y además representa un poco esta idea polarizada de humano versus naturaleza, en el cual el humano tiene que dominar a la naturaleza, incluido el fuego. Y eso se ve muy claramente en, por ejemplo, el lenguaje que usamos en torno a los incendios forestales, de suprimir, extinguir, luchar. Luego, en el contexto económico, también la paradigma del neoliberalismo, que es un importantísimo obstáculo para que la gente pueda vivir de la tierra como se hacía antes, a través de los cultivos, a través de la ganadería, los productos del bosque. Y esta disminución en las actividades que ayudan a gestionar el paisaje y por ello también los incendios, pues ahora están desapareciendo, tiene efectos muy importantes. Los cambios de usos de suelo, pues se ve claramente que muchísimas zonas ahora se están convirtiendo en masas forestales de enorme extensión. Y también el tema de la despoblación es importante porque, bueno, cada vez queda menos gente para gestionar el territorio y también hay toda esa pérdida de conocimiento que es muy importante para ello. Dentro del contexto del cambio global, pues bueno, el cambio climático, ¿sabes? Tiene un efecto clarísimo sobre los incendios forestales también, que más sequías, más calor, viento cada vez más fuerte también, todo eso influye mucho en el potencial catastrófico de los incendios. Y también hay una exclusión muy fuerte de los conocimientos en torno a la gestión del territorio, el uso del fuego y en general la pérdida de la cultura del fuego. Y puede ser por muchas razones, como que no se valora realmente el conocimiento no científico. También es porque, bueno, lo he dicho ya, que hay menos gente que tiene ese conocimiento. Y porque el uso del fuego también se está institucionalizando. Es decir, la población en general ya no se ha permitido usar el fuego como antaño. Entonces, como veis, hay muchísimos factores subyacentes que al final llevan a que un paisaje sea más inflamable. Y bueno, hay que tenerlo en cuenta. Así que, bueno, para terminar, me gustaría presentaros unos colectivos que tienen un poco más esa mirada amplia. El primero es Rebrotem, que fue creado tras el incendio de la Ribera del Ebre en 2019 en Cataluña. Y, entre otros, pues reconoce que las actividades del sector primario son una herramienta clave para combatir los grandes incendios forestales. Además de que el futuro de la vida rural depende de este tipo de actividades. Así que por ello, algunas de las cosas que hacen es la recuperación de terrenos agrícolas y su actividad, e incluso pues apadrinar una hectárea, un poco como la iniciativa Apadrina un olivo, pues parecido. Y luego también hace divulgación de modelos de vida rural, la sostenibilidad, la gestión del territorio, etc. La segunda iniciativa es el proyecto Batefuego, que considera que los incendios forestales, pues más allá de cuestiones meramente ambientales o técnicas, realmente son problemas sociales, que es muy complejo, al cual hasta ahora solo se han propuesto soluciones relativamente simplísticas. Y una de las cosas que han hecho es hacer una publicación para dar a conocer el papel clave de las mujeres en la prevención de incendios y en la gestión de montes en la región de Galicia y Portugal. Y ya por último, cerca de donde yo estoy, está la asociación PegoViu, que fue creada tras el incendio del Valle de Ebro en 2015. Y considera pues, que es muy importante gestionar el paisaje de múltiples formas, sin apostar por solo una cosa, sino que conviene ir por diferentes caminos. Entonces, la custodia del territorio, actividades agro-silvopastoriles, conservar saberes tradicionales, la investigación y todo eso.
y que para ello requiere involucrar a todos los actores sociales. Y lo hace, pues, bueno, sí, ya he mencionado, a través del custodio del territorio y muchas diferentes actividades de divulgación. Por ejemplo, hace un par de meses había un centro de interpretación de incendios forestales realmente muy chulo, que si alguna vez estáis por la zona de Pego, os recomiendo que lo visitéis. Así que para concluir, menos incendios forestales no siempre es mejor ni deseable. Para convivir con fuego necesitamos miradas más holísticas y de largo plazo, que consideran los procesos socioecológicos subyacentes y la responsabilidad colectiva. Y hay muchos movimientos sociales muy inspiradores que nos pueden enseñar cómo podemos cambiar la manera de ver y convivir con el fuego. Y os dejo aquí unos documentales si queréis profundizar más en el tema. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Y bueno, me encantaría oír vuestras ideas y preguntas. Y bueno, pues estaremos en contacto. Muchísimas gracias, Isabó. Y con esta intervención acabamos este primer bloque y ahora empezamos el tiempo para el debate, para el diálogo, para que nos hagáis llegar vuestros comentarios, vuestras preguntas. Si os parece, podemos empezar por la sala de las personas que estáis aquí. ¿Alguna de vosotras le gustaría intervenir y plantearle alguna cuestión a María y a Luis, que los tengo aquí al lado, o a Isabo, que la tenemos aquí en pantalla? ¿Alguna intervención? Sí. Si quieres tú antes de responder, pero antes de responder, vale. Sí, mira, yo creo ya. Nada, la pregunta que me han planteado así un poco general es cómo puede afectar o si se está estudiando el tema de la huella de carbono o cuál es nuestro impacto dentro del manejo de Internet, ¿no? Internet, el uso de Internet ha aumentado, esto realmente tiene un impacto también en emisiones y en cierto modo en residuos también puede tenerlo. Y bueno, pues si esto se ha estudiado o se sabe si ha aumentado mucho o cómo está evolucionando, ¿no? Porque, bueno, además entiendo también que ya no solo claro, el confinamiento es que ha sido como una situación muy extraordinaria y muy radical en ese sentido, ¿no? Pero el uso de Internet ya llevaba muchos años aumentando exponencialmente, ¿no? Claro, yo el tema de huella de carbono y demás es que controlo súper poquito, entonces no te puedo realmente dar la respuesta que tú estás esperando, no te lo sé decir. Pero vamos, es un tema que da miedo, sobre todo porque no es algo visible. Aquí el problema es cuando no es visible, porque con los residuos
unas más y otras menos, estamos todas concienciadas. Y luego que tú en tu día a día luego sigas teniendo ciertos hábitos que a lo mejor son menos respetuosos, pues bueno, pero todas sabemos lo que está pasando. Pero esto que tú estás comentando, o has mencionado también en tu pregunta, la criptomoneda, yo me pierdo ya en ese mundo, yo es algo que ya no controlo absolutamente nada. Claro, si no lo controlamos las personas un poco que estamos en este sector, por decirlo de algún modo, o parte de ellas, pues claro, las personas que directamente están fuera o que no tienen esta conciencia ni te cuento, ¿no? Lo que estoy segura es que, bueno, pues como todo pegará bueno, nos dará una sorpresa a todos, ¿no? Nos cogerá de repente, pues de un día para otro se empezará a hablar en la prensa el enorme impacto que están teniendo todas estas actividades y nos llevaremos las manos a la cabeza y ahora que vivimos casi por y para internet, pues tendremos de repente o que cambiar el modo de internet o no lo sé, pero gracias. Voy a acercar el micrófono, así os podéis explayar tranquilamente en el comentario o en la pregunta y os oye la gente que está en casa. Vale, perfecto. Pues es una pregunta para Luis y es sobre la gráfica que has mostrado del índice de ruralidad y la relación con los casos. Me estaba preguntando si se ha tenido en cuenta el número de test que se han podido hacer o no, la diferencia entre las zonas más rurales y las más urbanas. Y luego también una cosa que realmente no está tan relacionada con la gráfica, pero que al final la capacidad hospitalaria o lo grave que es cada caso en cada sitio también, o sea, no quiero valorar qué enfermo es más grave que cuál, pero al final muchas veces en las zonas rurales hay menos acceso a camas de UCI y cosas así. Gracias. Gracias. Bueno, la cuestión de los contagiados y de las estadísticas es un auténtico desastre. Eso para empezar. O sea, somos uno de los países más afectados, somos uno de los países con más contagiados y lo que has planteado es que es imposible de saberlo. No tenemos datos. Por tener, no tenemos ni siquiera series completas de datos a lo largo del tiempo. Más allá de alguna provincia, alguna zona de salud, Cataluña, Euskadi o Madrid, según diferentes fechas, pues sí que tienen datos, pero tienen un dato, que es número de contagiados, punto. Lo que cuando uno llega al médico dice usted dónde vive y desde cuándo más o menos tiene síntomas, ya está. El tratamiento estadístico de los datos es un desastre. Las bases de datos territoriales de cada comunidad autónoma no coinciden con las bases de datos del INE. Los números de población tampoco coinciden. Las demarcaciones de las zonas de salud divergen según las fuentes. Cuando cada día viene Fernando Sidón a contarnos su película, yo a veces, claro, como habla de España y lo suman todo, pues ya está, pero vamos, más allá de eso es muy difícil hacer análisis. Entonces, no lo sabemos y eso da mucho que pensar, ¿no? Tanta información geográfica, tanta estadística, no lo sabemos y los datos podrían estar. Luego, lo segundo que comentabas de la cobertura sanitaria es que es justamente la paradoja. Si el medio rural se hubiera comportado en cuanto a expansión del coronavirus como las ciudades, estaríamos hablando de una catástrofe humanitaria en el medio rural. Porque efectivamente, igual Segovia tiene 20 camas UCI, o Teruel 12, toda la provincia. Es decir, habría muerto mucha más gente, se habría contagiado mucha más gente. Justamente esos factores positivos de densidad, poca contacto social y menor movilidad, etcétera, han permitido que menos gente se contagie, una parte de esa gente que se contagie, no todas acaben en UCI, y que esa gente que acaba en UCI más o menos haya podido ser atendida teniendo en cuenta que hemos pasado a fases de economía de guerra, que significa que seleccionábamos a los pacientes más probables a sobrevivir. Eso ha pasado en España. Si se hubiera repetido el comportamiento que hubo aquí en Valencia o en Madrid y Barcelona, estaríamos hablando de porcentajes de muertos altísimos, porque el sistema sanitario en el medio rural no está preparado. Pero ni para esta pandemia ni para una gripe. Quiero decir que lo que he puesto antes el dato, ¿no? Una sola ambulancia por una provincia o comarcas enteras sin médico. Eso es la realidad habitual. Por no hablar
de cortes en líneas de teléfono por temas de temporales, internet, es decir, momentos en los que tú no puedes ni siquiera llamar al médico. Te dicen, llame usted al médico. Será si puedo, será si tengo teléfono, si tengo internet. Eso en el medio rural a veces no es posible. Entonces, hemos de estar de enhorabuena, porque podría haber sido una situación mucho más dramática. Sí, me estaba preguntando que claro, que además no se sabe muy bien porque no hay datos sobre segundas residencias o gente que se ha ido de un sitio a otro. Sí que se sabe, por ejemplo, que hay un cambio de patrón entre la primera y la tercera ola. Eso sí que lo he conseguido averiguar. Y sobre todo los territorios que antes se comportaban como resilientes al virus, curiosamente, y ahora ya no se comportan como resilientes al virus, curiosamente son las zonas con más segundas residencias. ¿Qué significa esto? Que entre ola y ola, efectivamente, mucha gente con la parte esta de la pausa del verano y por encima de las restricciones, especialmente en Madrid, que la estadística cambia radicalmente, la gente se fue. Y ahora mismo toda la Comunidad de Madrid está colapsada de casos y eso ha pasado. Con lo cual, efectivamente, lo que aquí ha habido es, bueno, como todo, pues un fenómeno nuevo, una falta total y absoluta de previsión, pero por otro lado, esto de que tenemos la mejor sanidad del mundo y que es el mejor tesoro del estado de bienestar y que todas las infraestructuras de datos que tenemos, no. Y efectivamente, como bien dices, en el medio rural, en muchos casos, seguramente las cosas han ido mucho peor de lo que pensamos, solo que no nos enteramos. Entonces, estoy de acuerdo. Gracias. ¿Alguna intervención más aquí en la sala? Pues si os parece pasamos a... Si os parece pasamos a los comentarios del chat. Empezamos por Ángels, que nos pregunta cuáles son las previsiones más realistas que manejáis, o os pregunta Luis y Sara, Luis y María, perdón, me imagino que más para Luis esta pregunta. Las previsiones más realistas en cuanto a la intensidad de despoblación del medio rural en los próximos 10 o 20 años, si se prevé un crecimiento del mundo rural importante, la cantidad y la calidad de los puestos de trabajo que se podrían crear en dicho medio. Bueno, aquí creo que van a pasar dos cosas. Primero, por un lado, a nivel de lo que es empadronamientos, los empadronamientos, es decir, personas registradas en un municipio, habrá un cierto descenso porque tenemos un crecimiento natural negativo desde hace tiempo. Lo que pasa es que aquí hay, desde hace muchos años, lo que llamamos los falsos empadronamientos. Es decir, muchos pueblos, para resumir y no alargarme, muchos pueblos se van a convertir en urbanizaciones. Se vaciarán gran parte del año y de hecho ya pasa. Seguirán teniendo incluso la entidad administrativa como ayuntamiento y nadie vivirá tal día como hoy. Se convertirán en urbanizaciones. Y luego lo que sí que va a haber, y clarísimamente creo, es la brecha digital va a condicionar mucho. Muchos municipios más o menos cercanos a ciudades, con buena cobertura, o en áreas naturales interesantes, como el Pirineo, donde se pueda teletrabajar, pues habrá vidilla. Y en otros, pues no habrá tanta vida. Y luego, sobre todo, la clave está en qué hacemos con el sector primario. Porque teletrabajar está muy bien, pero la esencia del medio rural es la agricultura y la ganadería. La silvicultura, punto. Turismo a veces, y esa es la clave. Eso es lo que va a determinar, tanto a nivel ambiental como a nivel económico y social y demográfico, cómo vaya un medio rural. Y ahora mismo está en una gran interrogante, porque no hay recambio generacional en muchas explotaciones que funcionan, además. No la hay por problemas económicos, sino hay por problemas culturales. Esto podría hablar mucho, pero bueno, no me voy a enrollar. Bueno. Que de despoblación o de que se vuelvan a poblar podría ir unido, justo en estos tiempos de pandemia. Pero con los proyectos de población no podrían crecer de manera permanente. Habría que ver
qué entendemos por proyectos de repoblación y qué territorios se están repoblando. Planes de repoblación de administraciones públicas, hay muy pocos y no han sido especialmente exitosos. Creo que tiene más que ver con un cambio cultural, con una transición ecosocial, que de esto hablamos mucho en recartografías. Para hablar de incendios, para hablar de agricultura, para hablar de conflictos, creo que necesitamos hacer una transición a todos los efectos y reequilibrar territorialmente esta parte del planeta. No tiene ningún sentido que Madrid cada año crezca un 1 o un 2% cuando ya son más de 6 millones y Soria sean 80.000, siendo que Soria tiene recursos y paisaje y en fin, y no es Siberia, y Madrid ya no saben qué hacer para que no continúe la gente yendo en coche, por ejemplo. Entonces, lo que sí que creo que es importante transmitir es que hoy en día, y cada vez más, es posible vivir en el medio rural y es posible vivir en un medio ambiente sano. Estamos en tiempos de crisis. Yo pensaría muy mucho dónde vivir, a nivel climático, por ejemplo, o en qué trabajar, sabiendo que muchos trabajos pues van a tener muchos problemas en un futuro, se habla de otras cuestiones. ¿Y qué más? Se prevé un grave problema mundial de escasez de cereales inminente, la respuesta a la producción y consumo de proximidad. Sí, la respuesta es la producción y el consumo de proximidad, pero yo no puedo comprar productos del Horta viviendo a 1 kilómetro. Hay muchos problemas. Quiero decir, la clave también son las instituciones, como, esa es mi idea, esto de hemos sido engañados, unas instituciones que dicen una cosa y luego si eres ganadero casi que tienes que hacer los mismos papeles si tienes 3 cabras que si tienes 300.000. Y eso es un problema muy grande, porque no es lo mismo ser pastor en extensivo que ser pastor en intensivo. Y sin embargo, a los extensivos les piden casi lo mismo. No es lo mismo la transhumancia que la estabulación. No es lo mismo los OGM que una huerta tradicional. Pero claro, ahí sí que creo que hay problemas institucionales muy graves y evidentemente es un cambio social donde hay una cuestión muy importante. ¿De dónde viene lo que compráis? Miremos las etiquetas, que es obligado. Y empecemos a pensar y a cambiar y a consumir menos, que esa es otra cuestión también. Que igual no hace falta que consumamos tanto en general, no sé. No sé. ¿Había alguna pregunta más a través del chat? Pero no hay ninguna otra pregunta. No sé si hay alguna persona que anima con una última pregunta, tanto desde casa como personas que estáis aquí. Y si no tenéis más preguntas, bueno, están preguntando también sobre la grabación. Esto ya lo comentaremos también, cómo vamos a distribuir las grabaciones. No sé si no hay ninguna pregunta más, ¿te parece bien? Hacemos un pequeño descanso y retomamos a las 6:30. Un poco antes, pues depende de si están. Vale, pues hay cuarto, entonces en principio a las 6:15 retomamos el seminario. Gracias a todas las que estáis aquí y las que estáis en casa y nos vemos en unos 20 minutos.